Vamos a abrir nuestra Biblia ahora en 2 de Corintios 10, 3 al 5. 2 de Corintios 10, 3 al 5. Y vamos a ver algunas cosas que Pablo empieza a describir para que podamos entender con mayor fuerza esto que estoy transmitiendo. 2 de Corintios, quiero que presten atención al nombre del libro. El libro se llama 2 de Corintios. Corinto era una iglesia que estaba fundada en una ciudad griega. Corinto es una ciudad de la antigua Grecia. Entonces Pablo, entendiendo el mover de este espíritu, describe esto que dice acá. Versículo 3, 2 de Corintios 10, 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Qué cosa? No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Les leo otra versión que busqué. Dice: pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Y les leo una tercera traducción. Esto va gratis por el mismo precio, no se preocupen. Una traducción más dice: nosotros derribamos sofismas y toda cabeza orgullosa que se levante contra el conocimiento de Dios. Los sofistas eran los que armaban los sofismas. Los sofistas fueron filósofos griegos que se especializaban en la retórica y en la argumentación dialéctica. Ese era un sofista, era un tipo que se preparaba especialmente para la retórica. Viste, vos le largabas una y él te la devolvía, le largabas otra y te la devolvía. Era una especie de debate que se armaba con ese sofista. Y ellos armaban sofismas, que era lo que te decía recién. El sofisma es una razón o argumento aparente con que se quiere defender o persuadir aquello que es falso. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué me importa? ¿Qué es el sofista, el sofisma? ¿No? Porque Pablo le está hablando a una iglesia, primero. Una iglesia ubicada en una gran ciudad griega, como Corinto. Corinto, yo anoté acá varias. Corinto, Filipos, Corinto, Colosas y Tesalónica son libros bíblicos, de ahí nacen los libros bíblicos, eran ciudades griegas. Es decir, fíjate en el contexto en el que Pablo se dedica a predicar. Y Pablo empieza a decir: nuestra lucha no es contra carne y sangre, mi lucha no es con argumentos o con armas carnales, mi lucha es otra. ¿Sí? Mi lucha es otra. Yo peleo en otro nivel, no peleo contra carne y sangre, no. Pero Pablo acá viene y dice: aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y dice: derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Sabes cuál era el problema el tema de Grecia y del espíritu de Grecia? Que levanta el conocimiento, la sabiduría humana por encima de la sabiduría de Dios. Por eso Pablo dice: derribamos argumentos, porque el argumento es lo que se te instala a vos y a mí acá. Se nos mete algo acá y viste el dicho: se le metió en la cabeza, anda a sacárselo vos. Bueno, eso es lo que pasaba con esta gente. Permitían que toda la sabiduría del mundo se filtrara en ellos. No tenían la capacidad de discernir si esos argumentos eran bíblicos o no. Ellos tomaban, ¿por qué? Porque el espíritu de Grecia hace eso, se filtra. Y terminamos adoptando cosas que la Biblia no dice como verdades, porque de eso se trata.
¿Sí? De eso se trata. El espíritu de Grecia es un espíritu que se opone a que la verdad de Dios sea revelada. Entonces, para la cultura en la que vivimos hoy, todo es relativo. No hay verdades absolutas, te dicen. Ese es el espíritu de Grecia, operando. ¿Por qué? Porque para el espíritu de Grecia, para la Grecia antigua y para el espíritu de Grecia hoy, todo es relativo. No hay bien o mal, depende cómo vos lo mires. Queda a tu criterio, diría una filósofa contemporánea de estos días. Lo dejo a tu criterio. Y ese es el espíritu de Grecia. ¿Sí? ¿Me siguen cómo es el tema? Entonces, fíjate lo que era la cultura de aquel entonces, que tenía personas preparadas especialmente para este tipo de debate. Entonces Pablo en un momento dice, mi lucha no es contra carne y sangre, no es contra este tipo que está especializado en preparar argumentos, no. Mi lucha es allá arriba. Y yo sé que ahí venzo. ¿Sí? ¿Me siguen? Este sofisma, ¿no? Este argumento aparente con el que se quiere defender o persuadir aquello que es falso, es un engaño del mismo infierno. Para saber, entre otras cosas, cómo opera este espíritu griego, tenemos que comprender que toda la cultura está impregnada de este espíritu. Toda la cultura está impregnada. La Biblia fue escrita en hebreo y arameo, el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento está escrito en latín, algunos fragmentos, y en griego. Un griego que ya murió. Pero, entonces, ¿la Biblia está contaminada? No, nada que ver. ¿Sabés lo que aprovecharon? Que como el griego era la cultura del momento, dijimos, vamos a aprovechar el impulso que nos da esto para que el Evangelio corra y llegue a otros lugares. Porque el griego no dominaba solamente Grecia. La cultura griega no era solamente local, llegaba a todo el mundo conocido por aquel entonces. Entonces vieron la oportunidad de decir, vamos a traducir el Nuevo Testamento al griego koiné, que es el griego viejo, que ya murió, para que llegue a otros lugares. ¿Sí? Miren, este es un detalle que me pareció muy interesante. Se estima que una lengua humana muere cada 2 semanas con su último hablante. Una lengua humana muere cada 2 semanas con el último hablante. Los científicos estiman que hay unas 6.000 lenguas vivas en el mundo, de las que se cree que aproximadamente el 90% desaparecerá en los próximos 2 o 3 siglos. 6.000 lenguas en todo el mundo. Yo pensé que había muchos menos. Sinceramente, cuando leí esto me llamó muchísimo la atención. Digo, 6.000 idiomas en todo el mundo. Grecia es un espíritu de maldad. Es un espíritu asignado, dijimos, por el mismo infierno para impedir que las personas conozcan a Dios. ¿Por qué? Porque es lo mismo que decía Pablo. Porque los argumentos se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Sí? Eso es lo que hace el espíritu griego. Que no sepan de Jesús ni de su plan redentor. Que no sepan de las consecuencias del pecado ni de la existencia del infierno. Sintéticamente, es un espíritu que se opone a todo lo relacionado con Dios y su plan eterno. ¿Sí? La lucha, la gran lucha de estos días, ¿cuál es? La ideología de género. Si vos te opones a la ideología de género, ¿qué pasa? Te empiezan a ver como que vos sos un retrógrado, un anticuado, un tipo que quedó fuera de onda, te dicen. ¿Por qué? Porque la ideología de género lo que te dice es, no hay bien ni mal, todo es relativo. Si a vos, flaco, te gusta otro flaco, dale para adelante,
canilla libre. Si a vos, flaca, te gusta otra flaca, dale para adelante, canilla libre. ¿Sí? El otro día me llamaba mucho la atención porque decidieron algunos pastores el día viernes, que era el día del orgullo gay, y estaba todo revolucionado porque el orgullo gay, las marchas y qué sé yo, decidieron algunos no mandar a clase a sus hijos. Nosotros nos mandamos. Obviamente que les hablamos de lo que podía llegar a pasar y les dijimos, hijos, porque lo que se temía era que el día viernes izaran junto con la bandera nacional la bandera del orgullo gay. Entonces yo les dije, hablamos con ellos y les dijimos, les explicamos y les dijimos, si a vos la maestra ese día, justo ese día se le ocurre que vos pases a la bandera, vos le decís, con todo respeto, señor, hoy no. Y si te dice algo, después voy yo. ¿Sí? Porque para vos puede que sea todo relativo, para mí no. Pero ¿sabes cuál es el miedo? Nosotros vivimos, ay no, y vemos demonios por todos lados. Se movió el tenedor en la mesa y hay un demonio, vamos a orar. No, pará. ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto miedo? ¿Cómo hacemos entonces para influenciar nosotros a esa cultura que está impregnada de este espíritu si nos escondemos? No, tenemos que levantar nuestra voz y decir, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso, me parece que está mal esto. ¿Por qué? Porque esto va contra la naturaleza. Ya ni siquiera tenés que usar las palabras normal o anormal, tenés que decir natural o antinatural. Porque se ha roto lo normal. Hace 30 años vos sabías lo que era normal. Y hoy no sabemos, lo que pasa es que algunos se hacen los loquitos. Pero prefieren imponer, porque ese es el elemento que usa la ideología. La ideología usa la imposición. ¿Sí? Entonces, el espíritu de Grecia es un espíritu que viene directamente a confrontar con el pueblo de Dios. Esto me indica lo que te decía recién, que vamos a tener que batallar. Cuando vos veas que la cosa se pone brava, no es momento para quejarse ni para abandonar, es momento para doblar las rodillas y decir, Señor, en el nombre de Jesús yo te pido que vos obres. Señor, mirá la lucha que estoy teniendo, mirá la oposición que estoy teniendo. Son espíritus que frenan tu bendición. Si vos lees antes, todo el capítulo 10 dice que durante 21 días el espíritu de Persia se opuso para que Daniel no recibiera lo que Dios ya le había entregado. Pero no es momento para decir, me rindo. No, es momento para decir, Señor, yo voy a orar. Y en algún momento esto se va a quebrar. Y yo sé que si vos me querés bendecir, tu bendición va a llegar. No importa Grecia, no importa Persia, no importa nada. ¿Amén? Hay una batalla espiritual, hay una confrontación que muchas veces ignoramos y que nos lleva a estar en derrota. Es necesario llevar a cabo, entrar en esa contienda, no contra carne y sangre. No me tengo que enojar contra aquel que a veces viene y me hace la vida imposible. No, tengo que entender que a lo mejor hay un argumento griego metido en su mente y en su corazón. Yo tengo que tomar autoridad y decir, Señor, yo peleo la batalla acá, en oración, en ayuno. ¿Sí? Número 2, representa el culto de adoración al conocimiento. Grecia era la cuna de toda la filosofía, de toda la sabiduría humana por aquel entonces. Aristóteles, Platón, Sócrates, Plutarco, Pluto, Miquel no estaba aquí. Pero ¿cuántos filósofos y pensadores de aquella época tienen influencia hoy? No hay un libro en la tierra que no mencione en sus escritos alguna vez a alguno de estos pensadores. ¿Sí? Entonces, para los griegos el conocimiento lo era todo. Y mientras más conocían, más importantes se sentían. Ellos adoraban el conocimiento, que bueno, descubrían algo y era como lo máximo. ¿Sí? Y además de adorar el conocimiento y la sabiduría, nada que no se pudiera explicar mediante el razonamiento era válido para ellos. Es decir, acá viene el problema.
que la fe, para ellos, estaba descartada. Porque ¿cómo explicar la fe? Ellos necesitan poner en palabras las cosas. Entonces, no servía la fe para el griego. Para este espíritu la fe es una ridiculez, porque no tienen cómo explicarla. Y ahí se provoca un conflicto entre la fe y la razón, que es lo que hace que muchos cristianos no puedan vivir en fe. No tenemos que vivir por fe, tenemos que vivir en fe. Hay una diferencia. No vivimos por fe, vivimos en fe. Tiene que ver con un estado. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Entonces vos ves muchas veces que hay cristianos que son desafiados a la fe y no pueden. ¿Por qué? Porque el espíritu griego viene y les dice, no, pero no te va a dar, fíjate esto, fíjate aquello, fíjate lo... ¿Quién vence? El espíritu de Grecia. ¿Sí? Por eso desestimaban la fe, por eso desestimaban los milagros y buscaban influenciar aún a los mismos cristianos de la época para que no pudieran entrar al reino de los cielos a disfrutar de sus beneficios ni experimentaran nada de lo que tuviera que ver con aquello que nosotros denominamos hoy sobrenatural. La fe tiene que ver con lo sobrenatural. La forma de vivir de un cristiano debería ser por encima de la forma natural de vivir. Pero el espíritu de Grecia te dice, no, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Para qué te vas a congregar? ¿No? Eso te dice el espíritu de Grecia. Si ya fuiste hace como 3 meses atrás. Y cuando vos entras a razonar, y la verdad que sí, no está tan mal. Bueno, pero sí. Así funciona este espíritu. La fuerza de este espíritu para nosotros hoy, potencia ayer, era tan fuerte y tan grande que aunque Roma dominaba el mundo políticamente hablando, Grecia dominaba la cultura. ¿Sabés de dónde viene la palabra culto? De la palabra cultura. Hay algo que nosotros tenemos que aprender. Si nosotros queremos influenciar la cultura, tenemos que hacer lo que es correcto para que la cultura sea influenciada. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, queremos influenciar ciertas cosas, tenemos que ver qué es lo que está mal para modificarlo. Si no, es imposible. La palabra cultura es un derivado también de la palabra culto. Esto fue una de las mayores fortalezas que el pueblo cristiano enfrentó por aquel entonces. Los espíritus de intelectualismo. ¿Escucharon esa palabra? Intelectualismo. Te lo dice la misma palabra, no tiene que ver con el intelecto. Y racionalismo. Pensar. Impidieron a muchos creer que Cristo había resucitado de la muerte, por ejemplo. El intelectual es aquel que no concibe que Cristo se haya levantado de entre los muertos. No, es imposible, eso nunca pudo haber sucedido, te dice. El que todo lo razona, no concibe que vos vivas por fe o en fe. No concibe, te dice, estás loco, no, eso es imposible, nada. Las universidades de la época estaban llenas de ese espíritu. Hoy también, Hoy también las universidades están impregnadas de este espíritu griego. Si vos no terminaste la escuela, para ellos sos un ignorante. ¿Por qué? Porque ellos creen que mientras vos menos sepas y más sepan ellos, ¿han escuchado eso alguna vez? Los espíritus de intelectualismo, racionalismo, orgullo, debate y mente idólatra son también espíritus gobernantes hoy en día en muchos sistemas actuales de educación. ¿Lo vemos o no lo vemos? Los primeros apóstoles tuvieron que enfrentar o confrontar, mejor dicho, a estos espíritus.
y nosotros no vamos a ser la excepción.